para poder alcanzar la sanidad, la bendición y todo lo que has preparado para nosotros desde que tenemos conocimiento de tu gloria y de la manifestación de tu amor hasta este tiempo, mi Señor. En el nombre precioso de Yeshua. Amén. Muy buenos días tengan todos. Dios me los bendiga y me los guarde. No sé si alcanzan a ver el fondo de pantalla que tengo detrás mío. Es interesante. Hace unos 3 días estaba revisando mis redes sociales y enviando palabras de consuelo y de ayuda cuando me encontré con esta imagen que me conmovió, y cada vez que recuerdo lo que sucedió en el madero y cómo la persona de Yeshua fue subyugada, quebrantada, humillada y maltratada por mí y por cada uno de nosotros, me conmueve. Si eso no conmueve a un ser humano que ha nacido de nuevo y que está en la voluntad y el plan de Dios, algo está pasando. Pero cuando te conmueve cómo él derramó hasta la última gota de su sangre, cuando te conmueve cómo fue torturado, cómo fue maltratado, cómo lo azotaron, cómo lo quebrantaron, hasta lo desnudaron públicamente y lo exhibieron. Si eso no te conmueve, algo está pasando. Es importante recordar constantemente lo que pasó, no para martirizarnos ni para sentirlo a él como un mártir solamente, sino para comprender de esta revelación profunda nace lo que hoy somos en Yeshua, nace el propósito de Dios y se extiende con poder sobre cada célula de nuestro cuerpo para convencernos quiénes somos en él y hacia dónde él quiere que llevemos su verdad. El Padre anhela que toda experiencia que él vivió, que su hijo vivió en el madero, es la que nosotros podamos entender que fue la única forma o estrategia de él para librarnos del poder de la iniquidad, de la maldad y de todo pasado de dolor, de tristeza y de angustia que vivimos. Me rozaba hace poco con un pastor de muchos años de edad en el ministerio, y es increíble una persona que está tan versada en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, tanto tiempo viviendo y bendiciendo a tanta gente. Descubrí en ese anciano, y no digo anciano de viejito, sino anciano de la experiencia, descubrí cómo hay etapas en su vida personal bloqueadas y prevenidas por un evento que ocurrió en su niñez y que está guardado en su mente inconsciente, que nunca ha expuesto a lo que ocurrió en el madero. Este hombre de tanta experiencia y de tanto tiempo en el Señor, tal vez cuando él empezó el ministerio estaba naciendo aquí en la tierra. Ese hombre me impacta, me inspira, porque es una persona que me ha dado mucho, me ha enseñado tanto desde que tengo uso de razón en el Señor, y encontré que tiene áreas en su vida que no han sido tratadas, no porque nosotros los que estamos aquí o mi persona seamos mejor que él. De pronto ya no tenemos esa debilidad, de pronto tenemos otras peores que esa, pero me di cuenta de que el ser humano, el hombre, la mujer de Dios que no expone su necesidad a la luz, que no la saca a la luz, la tendrá en oscuridad siempre y será una piedra de tropiezo en su vida mientras viva aquí en la tierra, y no podrá alcanzar la plenitud de vida en Cristo como nos ha sido dada por causa de esos pequeños estorbos en su vida. Voy a leer un momento Isaías 53, versículo 5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El ser humano es un ser de una consistencia tripartita. Es uno solo, pero su vida, su naturaleza se subdivide internamente en 3 expresiones, que son mente, es un espíritu que tiene una mente y vive en un cuerpo. Es un espíritu que tiene una mente y vive en un cuerpo. Estas 3 consistencias que hacen parte de la naturaleza del hombre tienen mucho que ver con lo físico y lo espiritual. ¿Por qué el hombre tiene un cuerpo humano que nació del polvo de la tierra, siendo algo material?
porque fue creado en la tierra, pero porque tiene dentro de su ser una mente y un espíritu que le fue dado para comunicarlo con la parte espiritual, porque así Dios quiso que fuera. Pero en ese avanzar de la vida cotidiana, desde que nacemos en la tierra, nos encontramos con personas que están o estaban en iniquidad, como nuestros padres, como nuestros vecinos, como nuestros abuelos, como nuestros profesores, como las autoridades, siendo policía, alcalde o personas que estaban alrededor de nuestra vida o en el entorno donde nos desarrollamos como seres humanos. Y esas personas en iniquidad, algunos en la voluntad y plan de Dios, otros fuera de la voluntad y plan de Dios, fueron instrumentos para darnos capacidad, criterio, ideas, actividades, crecimiento, desarrollo y convertirnos en seres humanos crecidos, grandes, pensantes, andantes, con experiencia, con sabiduría y con muchos traumas y debilidades en la vida. Nos encontramos con una persona que se le muere la mamá en plena pandemia. Y es una mujer de Dios, la madre que se muere es una mujer que desde su niñez ha conocido las escrituras y ha vivido en la voluntad del Señor. Y nos encontramos con esa hija que ahora no quiere saber nada de Dios porque permitió que su madre muriera, egoístamente pensando en ella, sin saber o desconociendo que esa madre a partir de aquí iba a un lugar mejor, donde no habría sufrimiento, donde no tenía que padecer más. Y ya era una anciana, no era una niña, era una mujer avanzada en edad. Nosotros egoístamente no lo dejamos partir a las personas que el Padre llama a su presencia de la forma que haya sido, porque siempre queremos gozar de esa persona, egoístamente ignorando que donde esa persona está mejor que si estuviera con nosotros. Como aquellos hijos que eran muy ricos y tenían a sus padres amarrados a todo tipo de máquinas, y un anciano ya de 90, 91 años y no lo dejaban morir y le tenían por un lado la sangre controlada, le metían la sangre nueva todos los días, le hacían todos los trámites porque tenían mucho dinero, lo conectaron a la máquina, era un vegetal ahí sentado y todos los días, papá, ¿cómo amaneciste? Bien, hijo, ¿y tú? Esos querían disfrutar de esa persona que estaba sufriendo y muriendo lentamente en ese estado y que murió cuando ellos quisieron, no cuando Dios quiso ni cuando el papá quiso. ¿Cuándo murió? Cuando ya su cuerpo no resistía tanto aparato y tanta máquina. Egoístamente hablando, los seres humanos somos así. Nos dejamos ir a los seres que más queremos porque queremos tenerlo aquí a nuestro lado. Resulta que al morir o al partir, tenemos que dejarlos ir a un lugar donde están mejor que estando con nosotros. Porque son los designios del Padre. Y nos encontramos con personas que aquí en la tierra se convirtieron en verdugos, personas que violaron nuestra integridad emocional, nuestra integridad física, mental o espiritual. Abusadores, instrumentos de las tinieblas que fueron usados en parte para darnos crecimiento y madurez y en otra parte para quebrantarnos, subyugarnos y maltratarnos. Y crecemos con esos ambientes inhóspitos de desespero, de desasosiego. Cuando usted se encuentra que es presa fácil de la depresión, algo tiene que ver con su pasado que no lo deja vivir en libertad, porque la depresión es un estado emocional o mental que paraliza a la persona y tiene que ver con algo que sucedió en su pasado que no ha sido expuesto a la luz y que no ha sido sanado. Cuando nos encontramos con una persona que tiene mucho temor, mucho miedo, mucha angustia, desasosiego, está desesperado por todo, sus emociones se desequilibran con facilidad, su mente lo lleva a tener pesadilla tras pesadilla y es controlado, siempre es presa del miedo, del fracaso, de la frustración, de la turbación de espíritu. Tiene que ver con algo no solucionado de su pasado. Algo que está estancado, como dicen los psicólogos, lagos en su mente, lagunas. Cuando usted tiene miedo de una cucaracha, a mí me dice que la cucaracha no es el león, pero sí que hay algo dentro de tu vida que no ha sido solucionado. Cuando ves un ratón y te quieres morir, no me digas que eso es normal, que el ser humano es normal que sea nervioso. Porque más bien nosotros tenemos el carácter de Dios, que es un valiente, un valeroso, un potente, un poderoso, no un cobarde, un pusilánime que se asusta con cualquier cosita. Si un gato maulla y tú entras en pánico, algo está dentro de ti sin solucionar. Si ves que viene algo sobre ti y sientes que es el fin,
algo está dentro de ti sin solucionar. Si fracasas constantemente y en la misma etapa vuelves a caer e intentas pasar el capítulo y no puedes, algo dentro de ti no está bien. Si fracasas emocionalmente, si fracasas en relaciones sentimentales, si fracasas en el empleo, si son muy repetitivas, ojo, muy repetitivas las incidencias en fracaso, algo tenemos que revisar o que estamos haciendo mal o que está dentro nuestro que nos está guiando a la frustración constantemente. Como somos seres tripartitos, el espíritu humano es perfecto y porque estaba muerto a causa de la iniquidad, cuando venimos al Señor, a nuestro Mesías, Salvador Yeshua, automáticamente ese espíritu recibe la vida de Dios, cual fue insuflado en la nariz de Adán antes de caer en iniquidad. El espíritu es perfecto. El espíritu humano renacido es perfecto. Cuando está sin Dios está muerto. Pero cuando viene a Cristo nace de nuevo. Pero la mente, que es donde está la voluntad, las emociones, los sentimientos, los recuerdos, es el disco duro del ser humano, que es el que comunica lo exterior con lo interior, es el que tiene el control de los 5 sentidos. La mente, que es la que almacena las cosas buenas y malas, en ella pueden estar los traumas. En el cuerpo pueden estar solamente los eventos presentes, pero en la mente están guardados los pasados y los de hace muchos años que tú no has superado por causa de que no has llevado al Señor esa eventualidad o ese caso negativo. Todo lo que tiene que ver con temor, dice la Escritura, que se convierte en pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque es algo que te lleva a no creerle a Dios. Lo que no se hace correctamente, dice la Escritura, que es pecado. Entonces, ¿de dónde somos nosotros, hombres y mujeres que nacimos de nuevo y todavía estamos pecando y pecando y pecando y pecando? Estamos viendo en estos días, y yo quiero que nadie que se me salga del pánico, y si usted está en pánico todavía es porque está pasando algo. Estamos viendo todos los días que está cogiendo mucha fuerza en el mundo entero a través de la película Sonido del Silencio. Está ocurriendo algo y es el despertar de la humanidad frente a los violadores, frente a los pedófilos, frente a los extraviados sexualmente, que posiblemente en la casa podamos tener al papá, al hermano, al tío, al familiar y podemos estar exponiendo. Pero esto no es causal de que estemos glorificando la maldad constantemente, ni que estemos teniendo un temor ni prevenidos, porque nos van a violar a la niña, porque me van a violar al niño y entrar en pánico y en constante desasosiego por causa de que en el mundo, si usted no se había dado cuenta, eso hace muchos años viene sucediendo, solo que hoy en día es más latente y se ha convertido en un negocio multimillonario que las grandes élites lo están manejando. Pero no es para glorificar a Satanás ni darle gloria al diablo con lo que está ocurriendo. Y si usted entra en pánico, en crisis, yo quiero motivarlo en esta mañana a que se revise qué pudo haber pasado en su niñez, que usted no tiene uso de razón, por lo cual cuando ese es removido, usted entra en crisis. No me diga que entra en crisis solamente por de tanto escuchar lo que está pasando por la televisión o por los medios, sino hay algo que está sin solucionar dentro de su corazón, dentro de sus emociones, de sus sentimientos, de sus recuerdos. Cuando miramos estas cosas que nos generan tanto desespero y temor a que nos le vayan a hacer algo a nuestros hijos o a nuestros nietos, tenemos que revisar, porque yo no tengo por qué entrar en pánico por lo que el diablo está haciendo. Yo tengo que glorificar a Dios, por lo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No sé si se dieron cuenta de lo que publiqué ayer, que antes de ayer a las 11 de la mañana en Inglaterra, ¿cómo se llaman estos señores de las aduanas? Descubrieron un movimiento extraño en un contenedor, container gigante, y lo abrieron y habían 7 niños al fondo. Un contenedor que transporta electrodomésticos. Al fondo habían 7 niños, niñas y niños. Ya venían de otro país a ser comercializados. Ya eran presa de comercio. Pero eso no nos lleva a nosotros a entrar en pánico ni a andar glorificando a las tinieblas. Qué vuelo maravilloso que yo vi de eso, que los encontraron, gloria a Dios,
eso es más grande que la muerte de Jesús. ¿Qué es más grande, la muerte o la resurrección? La muerte generó la resurrección y en la resurrección está la victoria. En la muerte está el sufrimiento y el quebrantamiento y la libertad, pero en la resurrección está la plenitud de vida. Y todos los cristianos hablan de la muerte de Jesús y dejan a la gente en la muerte, pero nunca lo resucitan. Lo mismo que hacen los católicos, tienen a Jesús clavado en un madero, en una cruz, y ahí para que todo el mundo se acuerde y se burle de él. Y le ponen un trapito católico, como digo yo acá. Pero esos eventos que ocurren así en nuestra vida, es donde nosotros dejamos y nos acostumbramos a dejar nuestras vidas en stand-by o a medias y no llegamos al fondo o al clima de una eventualidad que puede ser una frustración que nos está limitando hoy en día por causa de no ir hasta el final de las consecuencias de lo que hemos descubierto. Entonces glorificamos el trauma, glorificamos el problema, glorificamos el abuso infantil, glorificamos el abuso sexual, glorificamos el maltrato físico, glorificamos todo lo negativo que nos pasó, pero no vamos a la solución. Y eso es lo que muchos pueblos de Dios hacen hoy en día. Nótese que los grandes testimonios de los hombres de Dios que fueron al cielo y fueron al infierno, según ellos, hablan 1 hora y media de todo lo que el diablo hizo con ellos allá en el infierno y 2 minutos de que por fin despertaron y Dios les mostró la gloria. O sea, 1 hora y media en el infierno y 2 minutos en el cielo. ¿Qué tal? Y así son la mayoría de los testimonios, que son muy legalistas, muy de Babilonia, que glorifican más al diablo y toda la maldad que hace, pero no van a la solución o al encontrar la salida. Juntamente con la tentación, Dios da la salida. Juntamente con la desgracia está la solución de parte de Dios. Nuestro Padre Creador es especialista en llevar todas las cosas a un feliz término, como las grandes películas exitosas. A un feliz término. Y esto que dice aquí el versículo 5 más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y él fue castigado para que tuviésemos paz. Ese solo texto es lo que dice lo que tengo aquí atrás. Fue castigado para que tengamos paz. No voy a hablar de la sanidad física, no voy a hablar de la liberación de la iniquidad, no voy a hablar del perdón de pecados. Solamente quiero enfocarme en algo que está retumbando en mi mente y en mi corazón y que cada día surge más, con más ideas y con más estrategia y con más revelación. La necesidad emocional, mental, la necesidad espiritual que hay en tu vida, que nunca se ha solucionado y que nunca le has prestado atención y que de ahí parte la mayoría de tus derrotas. De ahí parte la mayoría de nuestras derrotas. No, pero es que ya estoy viejo. Yo soy mayor que usted, pastor. ¿Qué cuento me va a echar? Ok. Yo no te voy a llevar a mi edad. Yo te voy a llevar a la cruz. Porque ahí sí, quien tiene más experiencia que nosotros es Dios. Yeshua. No te voy a llevar a mi experiencia. Lo que tengo son 53 añitos en comparación contigo. No sé si alguien sea mayor que yo aquí, que sí deben ser algunos. Como me dijo a mí un padre de familia de 3 hijos, pastor, usted no tiene autoridad para hablar de los hijos porque usted nunca ha tenido hijos. Le dije, le estoy hablando desde la experiencia de las escrituras. Y lo maté porque él tenía un niñito que era un terremoto y nunca lo quería corregir. Y el peladito en la congregación era un trompo, saltarín de esos troncos, ¿cómo es que le llaman? Carrachero, que tiene la punta torcida y cuando lo tiran él salta para todas partes. No es un trompo que se queda fijo en un lugar. Así era el niñito de él. ¿Y sabe quién hoy en día? Un muchachito perdido, un joven perdido en el alcohol y las mujeres. Y su padre nunca lo quiso corregir porque el padre era un gran ministro de alabanza y no lo quería corregir porque a los niños no había que maltratarlos ni llamarles la atención en público, pero en público era que él cometía los errores. Había que llamarle la atención en privado cuando cometía los errores en público, y el hombre se me ponía bien molesto, hasta se fue de la congregación por eso y por otras cosas más. Y hoy en día su hijo, que tiene unos 25, 26 años, es un frustrado y un fracasado, perdido en el alcohol y en las mujeres, con tremendo talento de música que tiene. ¿Por qué? Porque el pastor no tenía experiencia con niños para corregir a los niños. Él sí tenía experiencia, pero lo dejó perder. Porque no nos basamos en la experiencia humana, sino nos basamos en lo que dice la Escritura, que es donde está la solución. ¿Verdad? Entonces, revisemos un momento ahora. Nosotros no estamos formando aquí
nenes o nenas o ñeñitos. Estamos formando un equipo de ministros que tienen una responsabilidad grande de acuerdo al llamado que se les ha entregado y de acuerdo a la gran responsabilidad que tienen con esta humanidad perdida y corrompida para ser un instrumento de gloria en cualquier momento que el Padre lo demande. Pero entonces cuando el pastor Alzaro dice, me están regañando, me están insultando, me están... Mire, ¿sabe una cosa? ¿Sabe? ¿Quiere que le comente algo? Yo a veces como pastor callo, no porque no tenga razón, sino porque si tú estás enfrascado en terror, yo te voy a dejar ahí para que tú te des cuenta si no me quieres entender a mí. ¿Sabes por qué? Porque de pronto tú tienes más experiencia y más sabiduría que yo en esa área y me estás dando a entender que yo estoy equivocado. Yo te dejo. Porque esta experiencia que tenemos en Cristo cada día debe ser mayor hacia la voluntad y el plan de Dios. Y si no nos dejamos corregir, no vamos a llegar a ninguna parte. O si vamos a llegar a medias. O más demorados, o más lentos, o más quebrantados. Si el Señor Jesús aquí en la tierra no hubiera obedecido al Padre tan originalmente como el Padre le señalaba, lamentablemente nosotros no estuviéramos salvos en su reino, porque Jesús hubiera muerto en iniquidad como todos los hombres mortales. Pero él, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Ahora, revisemos un poco esta parte. Somos hijos de papá y mamá, nos criamos entre 3, 4, 5, 6. Mi familia era numerosa, era de 8 hermanos. Yo soy el segundo de 8. Y nos criamos con papá y mamá. Papá y mamá correctos, de pronto cristianos o de pronto borrachos, perversos, peleoneros, lo que sea, cualquiera que haya sido la debilidad, buenos papás, malos papás, papás complacientes, papás demasiado sobreprotectores, como haya sido su crianza. Pero si usted revisa su vida desde que usted tiene uso de razón hasta esta altura, usted replicó lo que aprendió en su casa en sus hijos. Y sus hijos tienen un hogar 10 veces peor que el hogar en el que usted se crió. Si usted y yo somos conscientes hoy en día que somos adultos y que fuimos los que principalmente multiplicamos o replicamos todas las actividades incorrectas y perversas que recibimos en casa, hoy podemos corregirlo partiendo desde un punto de vista que el primero que tiene que ser sanado para poder sanar a alguien soy yo. ¿Cómo era que le decían a Jesús? Lo criticaban y le decían, médico, sálvate a ti mismo. ¿Dónde le dijeron eso a Yeshua? Se lo dijeron en el madero. Dígame si se lo dijeron cuando andaba por ahí haciendo sanidades y milagros. ¿Dónde se lo dijeron? En el madero, donde él ahí no podía salvarse, porque le estaba siendo quebrantado por la humanidad. Cuando revisamos lo que significa reino de Dios, principios, conceptos, preceptos y estatutos de un reino, y nos sometemos a ello, entonces nuestras vidas van a ser cada día más preparadas y capacitadas para lo que el reino exige y entrega. Nosotros no podemos vivir en el reino haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad del rey. Ahora, ni siquiera los reinados de los hijos de Israel, los reyes de Israel, fueron justos, fueron un modelo del reino de Dios. Porque Jehová lo dijo al principio cuando los hombres le pedían rey al profeta Samuel. ¿Qué tenía el pueblo de Israel sobre ellos como gobierno? La dirección del Padre, el gobierno de Dios. ¿Y qué pidieron? Queremos rey humano como tienen todos los pueblos de la tierra. Bueno, los reinados humanos son imperfectos, los esclavizarán, los humillarán, y le leyó la cartilla. De ahí en adelante, dígame, ¿cuál reinado fue equitativo y correcto como el reino de Dios? Ninguno. Ni el, ¿cómo se llama? Hoy en día le dicen a la derecha capitalista y a la izquierda socialista. Ni el socialismo, ni el capitalismo, ni ningún reinado o gobierno de los hombres tiene la perfección del reino de nuestro Padre. Y cuando nosotros nos sujetamos a ese reino, empezamos a descubrir todos los beneficios que el reino tiene para nosotros y a vivir en libertad y a plenitud de vida en Yeshua como el Padre estableció en su reino. Por eso Yeshua enseñaba, oren así, Padre, venga tu reino. Que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Y de esa forma vamos a alcanzar la plenitud de vida aquí mismo en la tierra. Yo no sé por qué hay muchos creyentes que están rogando rápidamente que venga Cristo para ver si viven bien. Y aquí en la tierra viven una vida miserable porque están
tan asustados y tan maltratados y malogrados que no pueden superar todo lo que tienen aquí en la tierra porque creen que es en el cielo que van a alcanzar perfección. Que yo no sé ni quién les vendió la idea de que íbamos para el cielo, a vivir eternamente y para siempre. Pero lo principal de esto y de lo que Dios está trayendo a nuestras vidas hoy en día es no lo que me hicieron, no lo que hice, no lo que estoy padeciendo, sino que hay una solución en Dios para todo esto que ha afectado mi vida, para todo lo que estoy viviendo y lo que le he multiplicado a mis hijos. Preste atención. Si una madre de familia o un padre de familia entró en inmoralidad sexual a los 12 años, es posible que su hijo empiece desde los 10. No porque su papá o su mamá le modelan, sino porque es un constante repetir o replicar de la maldad que se multiplica. Y no porque los padres quieran, porque a veces los padres se esfuerzan. Pero cuando el papá es consciente y dice, ven acá, yo voy a sanar esta área de mi vida antes de que mis hijos entren en esa área a la cual están preparados antes que entre yo, y empieza a hacer ajustes, es posible que sus hijos lleguen a los 20, 21 cuando se casen y todavía no han tenido esa experiencia desastrosa que usted y yo tuvimos en el pasado y alcancen la plenitud de vida sin sufrir tanto como nosotros sufrimos. ¿Sabes dónde está la parte sobreprotectora del ser humano? Sí, señora, un ciclo repetitivo. Es un círculo. ¿Sabe dónde está la bendición? Cuando usted y yo abrimos los ojos y decimos, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, pero ¿sabe dónde está la parte sobreprotectora? Yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí y entregarles el mundo en sus manos. Entregarles el mundo en sus manos. Mi abuelo paterno, el papá de mi papá, decía, a los hijos no hay que darle todo, hay que ponerlos a que se ganen lo que se merecen. Y yo no entendía, yo a mi abuelo no le prestaba atención en eso. Un día murió mi abuelo muchos años después. Oigo a mi papá decir, a los hijos no hay que darle todo lo que se merece, sino enseñarlos a que se lo ganen. Y me remonté a aquella época cuando era niño que oía a mi abuelo diciendo estas expresiones. ¿Qué hizo mi padre? Replicó la buena y sana costumbre de enseñar a los hijos a trabajar para hacer lo que deben ser y alcanzar lo que deben alcanzar. Y eso me dio a mí un sentido de pertenencia en los valores educativos de los padres hacia los hijos. Tengo muchos malos recuerdos de mi padre y me meto en esto en mi vida personal sin ánimo de creer que soy más que nadie, sino que puedo entrar aquí porque tengo muchos recuerdos negativos de mi vida pasada cuando era niño, cuando era joven, al lado de mi padre, pero tengo muchos más recuerdos hermosos de lo que hizo mi padre, que son dignos de exaltar y no recordar lo que son dignos de no imitar y de no recordar. No porque me duelan, sino porque no merecen ser recordados. Y esa parte no merece ser recordada, es donde yo quiero que tú vayas allá, que de pronto has ocultado, has tapado, has mimetizado el dolor, el daño, el sufrimiento, el maltrato, el abuso, el abandono, el rechazo, que está ahí guardado, que nunca lo has sacado a la luz y lo tienes como ocultado en lo más profundo de tu ser y no te deja ser feliz. Y de igual forma, estás criando a tus hijos o a tus nietos. Entonces, ¿cuál es el plan del Señor? Yo quisiera leer un momento acá en Eclesiastés 3, versículo 12. Es una palabra que tiene mucha sabiduría y a mí me ha ayudado mucho. Eclesiastés 3:12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Muchas cosas que nos ocurrieron debían pasarnos para crecer, aún las malas, pero dentro de ese crecimiento entre cosas malas hay algo maravilloso que resaltar hoy en día, y es que Dios restaura esa parte mala que a pesar de que te hizo creer, te dio una forma de vida desequilibrada o prevenida con la humanidad o con las personas que te rodean, o te generó
Mecanismos de defensa para que tú no caigas en lo mismo o no permitas que alguien caiga en lo mismo. Pero lo que fue ya es, y Dios quiere restaurar lo que pasó. Y el libro de Eclesiastés se escribió más de 600 años antes de la aparición de Jesús en la tierra. Y está diciendo que lo que fue ya es y que Dios restaura lo que pasó como si fuera un pasado. Pero el Padre desea que mire su momento, lo que ocurrió, lo profetizó el mismo profeta Isaías, que es el profeta de la redención de los redimidos, que es el profeta del Mesías, donde él, tal vez 120 años después que se dijeron estas palabras, dijo Isaías, dice, él mismo llevó pasado nuestras iniquidades pasado, sufrió nuestras dolencias pasado, sufrió, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eclesiastés 3 del 12 al 15. Habla en pasado y el profeta Isaías escribió esta verdad del Señor 730 años antes de aparecer Yeshua en la escena de la humanidad. Quiere decir que el Padre conoce todo tu pasado y para él ya pasó, pero a la vez es un presente si tú lo tienes vivo en tu vida. Y que el futuro de Dios es apenas nuestro presente. Ni siquiera lo hemos vivido cuando ya Dios lo vivió. El Padre crucificó a su Hijo antes de crear a la raza humana. ¿Qué te digo con esto? Que Él sí estuvo presente lamentablemente el día de tu violación, el día de tu humillación, el día de tu maltrato, el día de tu quebrantamiento. Él estaba allí. El día que fuiste abandonado, rechazado, el día que murió tu papá, tu mamá, el día que se te murió un familiar antes de tiempo, Él estaba allí. Quien no ha dejado pasar ese capítulo a otro, eres tú, pero el Padre ya lo pasó. Es más, ya sabe cómo vamos a morir cada uno de nosotros y lo que ha de venir, por eso está escrito en Apocalipsis y en muchos otros libros. Algo que no ha sucedido ya para Dios pasó. Pero el Padre está interesado en esta mañana. Ojo con esto, que lo digo con mucha responsabilidad, en sacar esas áreas de tu vida. Y no me mire al que no vino, no me mira a su hijo, no me mira a su marido, mírese a usted. Estoy hablando con usted. Así como Dios ha hablado a mí toda esta semana, me habló a mí personalmente, tuve que hacer unos reajustes y revisar y volver a revisar. Y sigo revisando porque hay muchas cosas que todavía no he puesto porque no las he encontrado, pero ya que las encuentro las expongo. Pero estoy hablando con usted para que en esta mañana revise qué cosas hay allí que son repetitivas y que se van a seguir repitiendo si tú no le haces un pare o un alto ahí, un stop. Fuiste fracasado en la parte sentimental, lo seguirá haciendo hasta que no haya algo que lo detenga. ¿Por qué tienes problemas sentimentales? Revisa. ¿Por qué tienes problemas financieros? Revisa. ¿Por qué tienes problemas emocionales, mentales, psicológicos, traumas y crisis? ¿Por qué te viene tanto, como dicen, la depre? ¿Te viene con tanta regularidad? Revisemos esa parte. El Padre no solamente está mostrando el problema, sino la solución al problema. Todo eso pasó, pero Dios restaura lo que pasó. Y el Padre en el día de hoy, Él escogió este día para restaurar lo que pasó. Ahora, no te en emociones nada más por el momento de ahora, sino que de ahora en adelante se convierta en una constante investigativa de parte tuya para saber qué cosas aún más hay que no te dejan avanzar al otro nivel que el Padre quiere llevarte. Y tú no puedes ser como el soldado que va herido de una pierna cargando a un soldado que va moribundo en su espalda, porque te terminarías muerto, como el soldado que estás intentando ayudar. Tú no puedes ayudar a alguien herido mientras tú estés herido. Tú tienes que sanarte primero para que puedas ayudar a sanar al otro. Aunque hay hombres y mujeres que tienen la capacidad de cargar a una persona estando heridos y salvarse los dos. Pero son casos fortuitos, son casos únicos. Pero la constante es que tú no puedes hacer algo si tú no estás en tu cabalidad, en tu perfección, en tu fuerza completa. Necesitas ser sanado. Y eso no es que algún día el Señor lo hará. No. Es que cuando se te está descubriendo el cáncer, tienes que atacarlo automáticamente o si no te mata. Porque cuando lo descubres está en una etapa bastante avanzada.
Así es cuando hay un problema que te das cuenta que está ahí, pero que no lo quieres atacar porque algún día, yo no entiendo por qué hay alguna gente que dice que el tiempo sana. Yo no sabía que el tiempo tenía poder, como dicen algunos ignorantes. La oración tiene poder. ¿De dónde sacan eso? Eso es un misticismo católico. Quien tiene poder es el Dios a quien oras. El Padre a quien clamas es el que tiene poder para responder tu oración. Lo único que habla, lo más acercado a esa palabra de la oración, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ni siquiera oración, sino cuando el justo eficazmente ora correctamente, es que hay un poder manifiesto, una reacción de Dios. Igual así, las personas andan por el mundo esperando que el tiempo sane las heridas. Como me dijo a mí un apóstol, un hombre de Dios, cuando yo me malogré, caí herido, él me dijo, no te preocupes que el tiempo sana el tiempo. Yo me metí urgentemente con Dios y en un año ya estaba totalmente sano. Y este hombre decía, no te preocupes, el tiempo te sanará. Un hombre de Dios diciéndome a mí que el tiempo me sanará. Y a pesar de que era mi pastor, yo le dije, espera un momentico, eso no concuerda con las escrituras. A mí el tiempo no me tiene que sanar porque el tiempo no es mi Dios. El tiempo es un segmento en la eternidad en el cual estamos sujetos los que somos de carne y hueso todavía aquí en la tierra. Pero no es que me sane. No, que un clavo saca otro clavo. Bueno, yo tengo ciertas artes de parte de carpintero y yo sé que para sacar un clavo se necesita un martillo, no otro clavo. Porque si intenta sacar un clavo con otro clavo, va a ser el orificio más grande donde está el otro clavo. ¿Sí o no? Anda sacándote otro clavo con otro clavo para que veas el orificio gigante que vas a tener, va a ser peor el daño. Necesitas es sacarlo con un martillo, que es la solución, que ahí lo metió con un martillo, no otro clavo. En esta mañana el Padre está profundizando. Yo no sé qué te pasó, pero mientras yo he hablado, yo sé que el Padre te ha empezado a revelar cosas porque Él me habló esta madrugada que lo iba a hacer. Que yo soy viejo, que sé quién seas, seamos quien seamos. Hay un propósito del Padre y es tu sanidad emocional, mental, espiritual. Eso que surge con mucha frecuencia, que te da temor de lanzarte o de moverte en una dirección específica porque tienes miedo a fracasar, tiene un origen. Esos temores, esos miedos, esas depresiones, todo eso tiene que ver por la escritura dice que todo tiene una causa. Como el gorrión en su vuelo y la golondrina en su vagar, así la maldición no vendrá sin causa. Todo tiene una causa y debemos revisar qué causó y qué hace eso allí para que el Padre pueda entrar y sanar. Hay cosas que no se recuerdan porque son de muchos años atrás, tal vez cuando éramos niños. Le hacíamos este tratamiento a una persona que fue ultrajada cuando no tenía uso de razón todavía y Dios le permitió ver a través de una visión lo que le había sucedido cuando no tenía uso de razón. O sea que en la mente ya estaba almacenado el dolor y el sufrimiento y Dios se lo reveló cuando ocurrió para poderlo sacar. Así ocurre con el Señor, porque tú desde que estás en el vientre, que todavía no estás definido 100%, no estás completo, desde ahí empiezas a experimentar. Y dígamelo en la vida de Jesús. Yeshua, cuando estaba en el vientre de María, se enteró que su madre tuvo que salir huyendo porque era culpable su mamá de que había sido embarazada de otro hombre, no del hombre con el que ella se iba a casar. Ahí experimentó cierto rechazo de José. Jesús experimentó la persecución desde el vientre de su madre y nacido ya, desde muy niño, antes de 2 años, ya era perseguido. Él sufrió la persecución, él sufrió el rechazo, él sufrió el menosprecio. Y cuando era adulto, ministrando la palabra, también le dijeron, ¿tú qué vienes a hablar si tú eres hijo de fornicación? ¿Cómo nos vas a decir a nosotros que somos hijos de pecado si el hijo de pecado que eres tú? Y en la cruz peor, ahí experimentó los peores horrores de la humillación y el quebrantamiento que un ser humano puede experimentar. ¿Para qué? Para podernos dar sanidad, libertad y bendición. Y ahí está la solución. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero colocar de nuevo esa cancioncita, pero no para que usted se vaya a cantar, ay, papá, papá, sino para que usted entre dentro de usted y empiece a indagar en la presencia del Señor. Esas cosas que están allí ocultas. ¿Tenías algo que decir, mi amor? Sí. Bendiciones, mis amados, para todos. Ahorita que mi esposo compartía esta palabra,
Me llamaba poderosamente la atención que es precisamente lo que el Señor está haciendo en este tiempo del despertar. Compañía de Profetas de Colombia se tocó ese tema en cuanto al carácter del profeta en este tiempo, de cómo debía ser ese carácter, de cómo debían de estar las emociones del profeta en este tiempo. Y yo lo llevo no solamente a las emociones del profeta, sino a las emociones de los hijos del Padre Celestial, porque estamos enfrentando situaciones donde necesitamos tener esa templanza, ese valor, esa fortaleza y esa firmeza para no dejar que las tinieblas o que las circunstancias nos derriben. Entonces, ese ha sido un tema de esta semana en compañía de Profetas de Colombia, y no es casualidad que mi esposo hoy lo traiga, yo no le había compartido nada. Y me llama el Señor, me pone en la mente dos pasajes muy específicos, y uno es cuando Mefibosfet es llamado por el rey para restaurarle a su lugar de honor, a su posición. Él ya traía un daño desde su niñez por todo el tema de que fue lisiado, fue dejado caer, alguien lo soltó y quedó inválido, y esta situación lo llevó a él a estar paralizado, y no solamente paralizado, él se encerró y creyó que su vida ya no tenía sentido. Y cuando el Señor le recuerda a David que era hijo de Jonatán, David había hecho una promesa a Jonatán que él honraría su casa. Y se acuerda de este hombre que quizás nadie sabía, que quizás nadie había oído de él, que ya todo el mundo se había olvidado, pero David no se había olvidado. Y así hace el Padre Celestial. Hay cosas que nosotros creemos que papá no las ve o que nadie se da cuenta, pero que están allí. Y el Señor te llama y te dice, yo he visto tu condición, yo veo tu corazón, yo sé que estás luchando con esto, yo sé que en la intimidad, yo sé que en la oscuridad, que allí en la oscuridad de tu cuarto, cuando apagas la luz, en la intimidad, estás luchando con estas situaciones, pero yo lo he visto y deseo sanarte y deseo levantarte. Cuando Mefibosfet fue llamado, él dijo, ¿quién soy yo? ¿Qué identidad tengo yo? Ninguna. Yo soy un perro muerto prácticamente, Y soy era uno nieto. rechazado, y era uno que pertenecía a una casa real, a un linaje, una familia de reyes, pero la condición de abandono, de rechazo, los quebrantos de la vida, todo lo que vivió lo llevó a perder identidad y a sentirse menos que una basura. En este tiempo, el carácter que Dios está demandando de nosotros es un carácter de hijo, pero de hijos que caminan sanos, que caminan restaurados, que caminan bajo diseño, entendidos de quiénes son. Entonces, voy a dejar hasta ahí, no me voy a extender, porque yo sé que papá a través de esta enseñanza nos ha hablado mucho, pero es interesante que profundicemos y que nos abramos en este momento para que él siga revelando las cosas que debemos sacar para poder ser verdaderamente esos despiertos y despertar a otros. Amén. Muchas gracias, muy puntual, mi amor. Vamos a revisar en esta mañana lo que el Padre está queriendo que indaguemos dentro de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro interior. Porque el Padre desea que tú seas un instrumento en sus manos y con un testigo eficaz y efectivo, que no tenga que estar cojeando ni cayéndose porque no ha sido sanado totalmente. El Padre nos quiere sanar completamente porque estamos en un entrenamiento muy rápido y muy práctico para poder establecer el reino de Dios en este tiempo final que estamos viviendo. Así que quiero colocar esta canción una vez más mientras usted se mete ahí en lo profundo de su ser y permite que el Espíritu le revele cosas, y si ya se las reveló, sepa exponerlas para que Él le sane en esta mañana. Padre, queremos glorificar tu nombre con alegría de corazón, darte a ti la gloria, nuestro ser interior, mi Rey. Muéstranos tu gloria, muéstranos tu fidelidad.
adoramos. Queremos traer tu presencia, Señor, aquellas áreas que han estado heridas, aquellas áreas de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestra voluntad, aquellas áreas que desde nuestra niñez han sido expuestas a la maldad, a la calamidad, al dolor, a la tristeza, al maltrato, al abuso, al rechazo, y a muchas cosas de las cuales hoy no tenemos memoria. Queremos colocar delante de ti, Señor, este deseo, Padre bueno, especialmente visitado por ti, amado Señor, que tú recuerdes aquellas cosas, aquellas pérdidas. Hemos tenido pérdidas irreparables, pero no podemos quedarnos llorando frente a la pérdida irreparable. Tenemos que superar el dolor que generó la pérdida, Señor. Tenemos que superar la tristeza que generó el abandono, el rechazo, la humillación, el quebrantamiento, la violación, el abuso, Padre. Anhelamos en esta mañana la presencia del Ruach HaKodesh, fluyendo con libertad, sanando esas áreas, papá, que están allí detenidas en el tiempo y en el espacio, creando aún proceder para avanzar como unos testigos eficaces o como unos padres de testimonios, Señor. El recordar aquellas cosas no para malayarnos, sentirnos miserables, sino para ser definitivamente juzgados. Esas áreas que son expuestas a la luz, que son sacadas y decirte, Padre, aquí está este rechazo, esta humillación, lo traigo al sufrimiento que viviste en el madero, donde fuiste quebrantado para que yo tuviera paz, mi Señor. Traigo este dolor, traigo esta tristeza, traigo este abandono, este rechazo, esta pérdida, este abuso, esta humillación. A tu lugar donde fuiste malogrado, quebrado, para que yo fuera sanado, mi Señor. Ahí está la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo penetre en esa área herida, maltratada, que estaba oculta. Que salga el dolor, no importa que tengas que llorar. Deja que salga el sufrimiento. Aquello que el Padre no plantó tiene que ser desarraigado en esta mañana. De toda planta que tu Padre Celestial no sembró será desarraigado. Y esto no nació ahí, este dolor no nació ahí. Pero tiene que en esta mañana fluye espíritu de gloria. Fluye espíritu de gloria con poder y Señor. Ven, amado Espíritu de poder. Ven, amado Espíritu de poder, sanando el rechazo, sanando el abandono, sanando la traición, sanando la pérdida, sanando el abuso, sanando, Padre, todo aquello que ha afectado nuestras vidas, Señor. Hoy en día se convierte en un obstáculo para el desarrollo, para el crecimiento, para el avance de mi Rey. Si acercaste el cielo, solo con tal de abrazarme. Si acercaste el cielo, abraza nuestra paz, abraza, gracias esta mañana, mira nuestra necesidad emocional, mental, sentimental.
nuestra necesidad. Eres mi necesidad. Eres mi necesidad, papá. Papá, como te amo. Eres mi felicidad. Eres mi felicidad. Cantamos, papá. Papá, Papá. como te amo. Queremos tu abrazo, Señor. Eres mi necesidad. Tu abrazo. Ahí donde papá, tu papá natural no estuvo, no había quien abrazara, abrázalo. Ahí donde mamá nos abandonó, nos rechazó, ahí quedó un punto que tú puedes llevar en esta mañana, Señor. Oh amado Rey de Justicia, te necesitamos en esta mañana con urgencia. Ven y visita a cada uno de nuestros corazones, nuestras emociones, sentimientos, nuestra voluntad, todo nuestro ser interior, Señor, que estaba allí Tu maltratado. presencia es mi casa y ahí yo pertenezco. Oh, papá. Ahora me daba Volvemos a casa. situaciones donde fuimos expuestos, Volvemos a casa. incompetencia, quizás cuando niños, en la adolescencia, Con libertad. donde nos pusieron y nos compararon, le dieron privilegios a unos más que a otros. Hablando ya de nuestro núcleo familiar, entre nuestros hermanos y nuestros padres. Y esas cosas, esa competencia generó una rencilla, una envidia, que a veces uno no lo logra identificar como envidia, pero se da cuenta que cuando a otro le va bien, en vez de alegrarnos, lo que nos produce y genera es cierto malestar. Ese es un indicio de que hubo un daño y que en esta mañana llevemos ese daño delante de la presencia del Señor. Si usted fue uno de los que sufrió esa comparación, esa competencia al interior de su hogar, de su casa, donde lo menospreciaron a usted para exaltar a otro o para elogiar a otro y a usted menospreciarlo, ahí hay un daño. Lleve ese daño hoy delante de la presencia del Señor y reconozca si hay los sentimientos de envidia, de celo. Reconozca en esta mañana delante del Padre, no delante de nosotros, delante del Padre Celestial, para que el Señor hoy lo libere y lo sane y lo restaure, para que el Señor hoy pueda hacerle libre de esos pensamientos y de esas emociones dañadas que usted no tiene la culpa, fue expuesto a esa situación, pero sí retomar responsabilidad ante eso y decir no más, no más, no más. Si fue uno de los que se le exigió mucho, se le dio poco, y usted experimentó esa injusticia, lleve esa injusticia en esta mañana delante del Señor. Si usted sufrió abuso por parte de autoridades que estaban sobre usted, papá, mamá, abuelos, tíos, jefes, y que de pronto eso todavía cuando lo recuerda le produce dolor, y en este tiempo usted está siendo injusto con otros, es producto de ese daño que hay interno y que papá quiere llevarnos a una plenitud de vida. Amén. Señor, síguete manifestando en esta mañana y revélate a cada uno de nosotros, trayendo el recuerdo que no ha podido salir o que no había sido descubierto, pero que nos ha dañado, Señor. El rechazo, el abuso, el abandono, el maltrato físico, emocional o mental, el ser amenazados constantemente, Señor, manipulados, el ser quebrados en la parte de relaciones sentimentales, traicionados, esas áreas donde fueron expuestas
a casi el suicidio, Padre, porque no había salida. En este tiempo tú lo sanas, amado Rey. Ven con gloria y majestad en esta mañana, porque anhelamos tu presencia para sanar. Anhelamos tu presencia para avanzar. Acuérdate, mi Señor, que tú fuiste castigado para que tengamos paz. E incluso, si nosotros fuimos la causa para generar en nuestros hermanos o en otras personas envidia, celo, porque a nosotros nos impusieron como el mejor, o se inclinaron más hacia mí que hacia mis hermanos, también debo ser restaurado, porque eso también generó una actitud de superioridad o de arrogancia también. Entonces, si fuimos expuestos, si fuimos rechazados, si fuimos menospreciados o dejados a un lado, o si por nuestra causa nuestros hermanos, nuestros familiares o las personas que están a nuestro alrededor fueron menospreciadas. En ambos lados sufrimos daño y hemos hecho sufrir a otros. Lo que es la restauración es de doble vía. La restauración siempre apunta a volver al diseño original. Entonces, eso es lo que papá en esta mañana está haciendo, volviéndonos a nuestro diseño, a cómo debemos ser, no como las circunstancias o las personas quisieron que fuéramos. Yendo, Señor. Sigue manifestando tu libertad, lo que tú has sacado de lo más profundo de nuestro ser, estás sacando en esta mañana, que sea definitivo para que podamos avanzar, Señor, y sanar a otros. No podemos sanar si no hemos sido sanados, porque podríamos limitar al que estamos queriendo sanar, mi Señor. Pero tú restauras lo que pasó, y en esta hora ese espíritu maravilloso de restauración que lo hubo Hanán el purificador, que tú dijiste, mi Señor, que había heredado de Elías, es el mismo que el Espíritu de Dios ha transmitido a nuestras vidas para restaurar, para sanar, para ser sanados, para hacer bendición a otras personas que tanto lo necesitan, mi Señor. El ministerio de restauración que has puesto en nuestros corazones seguirá por causa de tu Espíritu que vive en nosotros y que está en nosotros, mi Señor. Y en esta mañana queremos renunciar al dolor, queremos renunciar a todo aquello que nos ha marcado para siempre y que tú lo acabas de revelar y mostrar. Lo echamos fuera de nuestra vida, renunciamos al sufrimiento, renunciamos al quebrantamiento, a la humillación, a la violación, al abuso, al rechazo, al abandono, a la traición, al menosprecio, a la comparación. Ahora mismo renunciamos y echamos fuera de nuestras vidas esas actividades incorrectas que fueron implantadas en nuestra mente, voluntad y emociones, en nuestros sentimientos, y nos agarramos de tu verdad que dice que tú mismo fuiste castigado para que tuviésemos paz, fuiste torturado para que fuésemos completamente curados, mi Señor, y hoy aceptamos nuestra sanidad producto de tu dolencia. Tú fuiste dolorido para que tuviésemos sanidad, y hoy traspasamos o echamos o transmitimos el dolor allí a ese lugar de sufrimiento que fue tu madero, tu cruz, Señor Jesús. Todo el sufrimiento, el dolor, el daño, lo echamos allá a ese lugar donde tú hiciste maldición por nosotros, mi Rey, para poder darnos sanidad y bendición. Gracias, Padre, porque nos está llevando a un nivel de gloria y de bendición, de victoria, porque nos amas desde un principio. Engendraste nuestro embrión en el vientre de nuestra madre con un propósito para glorificarte posteriormente y traer multitudes al conocimiento de tu gloria a través de nuestras vidas, Señor. Hoy nos aferramos a tu verdad, que aceptamos que tú estás sanando nuestros corazones y que los seguirás sanando en la medida que sigamos exponiendo, Padre, y en esta hora, con la autoridad que tú me has dado de hollar serpientes y escorpiones y de pisotear toda obra del diablo, yo me levanto en fe contra todo espíritu inmundo de dolor, de maltrato, de humillación,
ahora mismo que estaba ahí alojado en esas áreas de mis hermanos, y ordeno liberación, ordeno que sale todo espíritu de rechazo, todo espíritu de venganza, todo espíritu inmundo de inmoralidad, toda fuerza maligna que se ocultó o se mimetizó en ese dolor, ahora mismo sale en el nombre de Yeshua. Expulsamos toda influencia maligna de las tinieblas que había tomado lugar o se había infiltrado, se había ocultado en esa fortaleza de tristeza y de angustia. Fuera toda influencia maligna de las tinieblas en el nombre de Yeshua. A un espíritu de muerte y de suicidio que estaban influenciando a quitarse la vida, salen ahora en el nombre de Yeshua, y por medio de la llaga de Yeshua hay completa sanidad. Por medio del dolor y el sufrimiento de Yeshua hay total sanidad y hay libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que iniciaste a hacer y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Entregamos nuestras vidas en tus manos para que tú te glorifiques cuando fuera necesario entre hoy y lo que suceda de ahora en adelante, porque tu gracia nos visita para llevarnos a la bendición final que has preparado para nosotros, amado Rey. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.